Bien, espero que estén viendo qué hemos considerado hasta ahora. Desde el punto de vista académico, la política puede ser objeto de distintas perspectivas de estudio. Y hemos visto, por ejemplo, que puede ser estudiada la política desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista también, diríamos, politológico. También puede ser estudiada desde un punto de vista histórico. Entonces, hay diferentes maneras de estudiar a la política y efectivamente ese estudio se da tan diverso porque es un objeto de conocimiento, un objeto de estudio que motiva mucho interés. Es decir, la política se vincula también con la religión, como hemos visto, se vincula con la economía y también se vincula con la cultura, los llamados estudios culturales, también la antropología. Entonces vamos a encontrar que hay una bastante diversa y grande cantidad de aproximaciones a la política desde distintas perspectivas disciplinares. La filosofía, la antropología, la historia, la economía también se interesa por la política, inclusive hay una disciplina que se llama la economía política, que es entendida desde distintos puntos de vista de forma diferente. Pero bueno, al margen de esos detalles, está claro que la política es objeto de estudio, no solamente por su vinculación con varios aspectos de la vida social y cultural, por ejemplo, la religión, la economía, también la psicología, por ejemplo, sino porque precisamente por ese carácter tan eh, de dar lugar a estudios de miscelánea, es decir, desde perspectivas diferentes, es que vamos a encontrar concepciones también diferentes sobre las disciplinas que la estudian. Hemos visto eh, cómo podríamos entender la filosofía política. Y aquí estoy marcando la definición, que es una aproximación a lo que la filosofía política da lugar. Habíamos visto, por ejemplo, que la filosofía política estudia el poder de una forma general, el ejercicio del poder, la relación que implica entre quienes lo tienen y quienes lo padecen, el poder ejercido, el poder aplicado, que también incluye, por ejemplo, el deber ser de la política, es decir, no solamente es una descripción de qué es el poder y cómo se lo ejerce en la sociedad de manera amplia y de manera restringida en contextos gubernamentales. Es decir, la filosofía política se pregunta, por ejemplo, ¿qué es el poder? ¿Cómo se lo ejerce? ¿Cómo lo ejercen quienes tienen gobierno? Es decir, quienes tienen poder en el gobierno sobre los gobernados y también cómo se ejerce el poder en un sentido lato, es decir, en un sentido más diluido
haciendo referencia, por ejemplo, a relaciones de poder en la sociedad civil. Entonces, esos temas son, por ejemplo, tratados, analizados, reflexionados, conceptualizados desde la filosofía política. Paralelamente, también la filosofía política tiende a establecer el deber ser de la política, es decir, cómo debería ser la política, cómo se debería ejercer poder de manera provechosa, de manera moral, de manera eh, productiva para la sociedad en términos económicos, en términos, diríamos, más generales, como decisiones de gobierno, es decir, la política como un sentido provechoso para la colectividad, como una actividad, una dimensión estudiada de tal manera que, aunque tenga muchas críticas, puede ser un ámbito de buen gobierno, por ejemplo, ¿no? El deber ser en ese sentido. Bien, entonces ese es, por ejemplo, el carácter de la filosofía política. Bueno, también hemos visto que desde el punto de vista de la filosofía política se hacen inferencias que eh, se darían desde sistemas filosóficos establecidos, es decir, los grandes sistemas filosóficos incluirían reflexiones sobre la política, sin descuidar los aspectos anteriormente señalados. Y eso incluye, por ejemplo, visiones de futuro y críticas de carácter axiológico, de carácter moral, que dan lugar también a puntualizaciones de la filosofía política. Bien, hasta ahí vimos la particularidad de la filosofía política y ahora la vamos a contrastar, la vamos a comparar con la teoría política. Y después, como veremos, vamos a hacer hincapié en los sentidos de la política que ya habíamos mencionado. Vamos a ver esos sentidos y después volvemos a la teoría política para que sea más clara la problematización desde la teoría política. Bueno, hemos hablado de 3 sentidos de la política. Esto es sumamente interesante porque nos permite diferenciar lo que eh, es este objeto de estudio tan que provoca tanto interés, tanta focalización. Es decir, la política no es un tema que pasa desapercibido, inadvertido, sino que en contextos muy diferentes tiene siempre mucha, por decir así, audiencia. Es decir, mucha gente siempre se ha interesado por la política en muchos sentidos, no solamente por hacer política. ¿Qué es hacer política? Ese es el tercer sentido, ¿no? El hacer política. ¿Y a qué se refiere? Es lo que protagonizan los actores. La política siempre ha de tener actores. Esos actores pueden ser a veces grupos, a veces personas, a veces movimientos más o menos grandes, a veces personajes muy destacados o a veces actores anónimos, pero que también hacen la política, han protagonizado hechos políticos. Entonces hay un sentido que es, diríamos, el sentido fáctico de la política que consiste en el quehacer político. Y eso supone actores que pueden ser de diferente
característica, individuales, colectivos, anónimos, personalizados de ciertos grupos, de ciertas clases sociales, de ciertas tendencias, de cierta confesión ideológica, de cierto partido, de cierto grupo minoritario, inclusive, bueno, pueden haber otros actores, ¿no? Por ejemplo, grupos armados de carácter terrorista, por ejemplo. Saben lo que ha sucedido recientemente. Ayer los talibanes han tomado de nuevo, bueno, después de mucho tiempo, de más de 2 décadas, Kabul, que es la capital de Afganistán. Ese es el protagonismo. No hay alguien todavía que aparece con nombre y apellido dando un programa o señalando un ideario o lo que fuera, pero ya está el hecho dado. Y esos acontecimientos nos muestran que en todas partes es muy importante hacer política, es decir, hacerse del poder de alguna manera, expresar la fuerza que el grupo, el movimiento, las personas tienen y, bueno, hacer uso del poder también. Aquí vemos a Lenin, que ustedes, como saben, ha sido el principal líder de la revolución bolchevique de octubre de 1917, gobernando eh, la URSS, esta de conglomerado de soviets, durante 5 años, me parece, creo que es hasta el 23 o 24, cuando murió. Entonces, todo lo que hizo en esos años antes son hechos políticos, son acontecimientos protagonizados por personas. Él no estaba solo, tenía el grupo de los bolcheviques que lo apoyaba y que lo promovía siempre, y había una gran cantidad de revolucionarios muy talentosos, muy formados, que habían estudiado mucho filosofía, entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, el mismo Lenin, el mismo Trotsky. Lenin tiene un libro que se llama Cuadernos Filosóficos, donde tiene anotaciones sobre Aristóteles, Hegel, inclusive en los idiomas originales de estos autores. Entonces, los protagonistas pueden ser de muy distinto perfil. Aquí ven otra foto en que personas anónimas están derruyendo en noviembre de 1989 el muro de Berlín, que era un símbolo de la división de Alemania entre la República Federal de carácter capitalista y la República Democrática de carácter socialista, como un satélite de la Unión Soviética. Entonces, pueden ser personas muy relevantes, con muchos libros. Las obras completas de Lenin son alrededor de 40 tomos. Hay una edición de más o menos esa cantidad. O pueden ser personas anónimas que han participado expresando, como pueden ver aquí, la rabia de tener que haber soportado durante varias décadas, por lo menos 2 décadas y más, eh, inclusive más, eh, la, este muro que daba lugar a que quienes intenten rebasarlo eran sencillamente asesinados, ¿no? Pero de estas personas nadie sabe sus nombres, no tienen ninguna relevancia histórica, sin embargo han estado ahí y han contribuido como esta persona, este individuo, con su mazo a derruir el símbolo del oprobio en Berlín, que fue durante décadas el muro. Y bueno, aquí también ven un grupo de monarcas que también han hecho historia, que como otros monarcas han gobernado sus reinos, sus países de forma dinástica, con mucho lujo, con mucha riqueza, y en algún momento, evidentemente, esa situación cambia. Piensen, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Que
llega un momento en que Luis XVI es decapitado y su esposa María Antonieta también. Esta situación no llegó a tanto, pero también esta dinastía, creo que es eh, una dinastía en un país asiático con connivencia inglesa, termina, como todas las dinastías, salvo las que se mantienen de manera simbólica, termina, les decía, diluyéndose. Entonces, los grandes hechos políticos pueden ser protagonizados por diferentes actores, individuos, grupos, partidos, la muchedumbre enardecida, o también un grupo de parientes de una dinastía, o también una clase social, etcétera. Ese es un sentido de la política, diríamos, la política en el sentido práctico más patente, porque sin duda que es un escenario de lucha por el poder, es un escenario de confrontación, es un escenario de ganar símbolos, por ejemplo, derruir un muro. Si se lo ve desde un punto de vista más objetivo, bueno, existió un muro y se cayó el muro, lo derribaron, pero no es ese el sentido, es lo que representaba este muro y lo que hicieron los protagonistas. Entonces, los protagonistas pueden ser de distinto tipo y pueden ser individuales o colectivos. El otro sentido, los otros sentidos de la política son los que están aquí en estas otras eh, columnas. Vamos a ver esto, por ejemplo, o mejor la primera columna, aquí que señala las ideas y el pensamiento político universal. Vamos a tomar, por ejemplo, cualquier autor, el mismo Lenin, pero ya no como dirigente del partido bolchevique que protagonizó la revolución de octubre del 17 en Rusia y que terminó con el asesinato de la dinastía de los Romanov, el zar, su mujer y sus hijos, ¿no? Acribillados a balazos en un sótano. Siempre se juega eso, ¿no? Al final se juega la vida, no es un enfrentamiento que deja indemnes, que deja sin consecuencias a los protagonistas. Pero no vamos a ver a Lenin como el responsable del asesinato de los Romanov, que fue una decisión que él la tomó y que instruyó que se realizara, sino a Lenin, por ejemplo, como intelectual, que ha escrito varios libros, algunos sumamente importantes dentro del marxismo, como son, por ejemplo, El Estado y la Revolución, hemos hablado en alguna ocasión sobre esto, qué hacer, el imperialismo fase superior del capitalismo, y así otros libros sumamente importantes, les he mencionado algunos incluso de filosofía, tiene otro más de filosofía que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, pero veamos sus libros políticos, ¿no? Por ejemplo, estos, El Estado y la Revolución, o qué hacer. ¿Qué representan estos textos? ¿Qué significan? Como pueden ser también los libros de Nietzsche, de Schopenhauer, de Wittgenstein, de Marx o de otros, ¿no? Que están también aquí, por ejemplo, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Turgot, etc. Entonces, aquí tengo de Montesquieu el espíritu de las leyes. ¿Qué representa el espíritu de las leyes o qué representa el Estado y la revolución o el imperialismo fase superior del capitalismo? Son las ideas, es el pensamiento sobre la política, es decir, sobre temas relacionados con el poder, la organización del Estado, la revolución, los cambios en la sociedad, el modelo de sociedad políticamente deseable,
la denuncia de la explotación en la sociedad y la necesidad de cambio, por ejemplo, ¿no? O la crítica a las élites que hace Nietzsche, por ejemplo, en el socialismo y el liberalismo, etcétera. Es decir, las ideas en un sentido muy amplio que de una u otra forma tocan los temas de la política, constituyen este segundo ámbito que estamos viendo y que aparece aquí como primer ámbito. Estas flechas no representan que esto da lugar a esto otro, ni mucho menos, sino representan que simplemente hay un ámbito, aquí aparece como el primero, y estamos hablando sobre él, aparece aquí como el tercer ámbito, y hemos hablado al principio, y de esa manera entendemos que cualquier elaboración intelectual que hable de la política, que señale desde cualquier punto de vista politológico, teórico, filosófico, antropológico, que dé ideas nuevas, por ejemplo, sobre cómo debería organizarse la sociedad o qué deberían hacer los proletarios para la revolución socialista o cualquier otro de estos temas, ¿no? Por ejemplo, Montesquieu, ¿qué hace en este espíritu de las leyes? El espíritu de las leyes, que es su obra más importante, señala la necesidad de que en un Estado democrático haya separación de poderes y contrapesos. Lo de contrapesos es un concepto que aparece después, pero está señalado, aunque no con esa palabra, en este libro. Es decir, que el poder ejercido, por ejemplo, en el ejecutivo sea contrapesado, es decir, que no sea hegemónico, porque la hegemonía no es democracia, no es cumplimiento de la ley, no es sujeción a ciertos principios, es al contrario vulneración de esos principios, de esos conceptos democráticos, de uso racional del poder. Entonces es imprescindible la separación de poderes, es imprescindible los contrapesos y los controles mutuos de uno sobre otro poder. Si no hay eso, no se puede pensar en que el Estado tenga una organización justa, una organización equitativa. Entonces, fíjense, todas estas ideas son pensamientos sobre temas relacionados con la política. O también Nietzsche, o también Marx, por ejemplo, con Engels escribieron en 1848 el manifiesto del Partido Comunista, donde inclusive señalan las tareas de la revolución socialista protagonizada por los proletarios con orientaciones de quienes asuman la ideología proletaria, el pensamiento proletario y que se comprometan en una vida de eh, búsqueda de cambios de fondo, de raíz, de revoluciones que aplasten el capitalismo y comiencen a forjar el socialismo. Ideas, pensamientos, proyectos, programas, todo relacionado a la política. Y esto para muchos es sumamente importante. Hay discusiones respecto a qué es primero, los acontecimientos políticos y lo que se piensa después a partir de esos acontecimientos, o las ideas que surgen en la mente de pensadores brillantes que después influyen sobre los hechos políticos. En ese sentido hay diferentes teorías, ¿no? La teoría que señala, por ejemplo, no, las ideas iluminan la política. Y algunos dicen, no, esa es una concepción idealista, las ideas no son anteriores a los hechos políticos. Sin embargo, hay argumentos de una y otra importancia, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, con sus cambios revolucionarios,
la ejecución de Luis XVI, su familia, etcétera, bueno, su mujer, eh, es resultado de una efervescencia política que no pudo ser resistida o es expresión de ideas que hubo antes. Bueno, para la mayoría de los estudiosos, las ideas anteriores, por ejemplo, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de los enciclopedistas, el siglo de Luis XIV como el siglo de las luces, eh, el desarrollo de la ilustración, habrían prácticamente dado lugar a que se produzca la cantidad de acontecimientos que se dieron el en julio de 1879, la toma de la Bastilla y los acontecimientos en la época del terror y así hasta el Imperio Napoleónico. Ahora, de ninguna manera se puede pensar que las ideas sean siempre motivo de expresión, que las ideas expresen eh, lo que o dieran lugar a que se expresen posteriormente los acontecimientos. Por mucho que orienten las ideas políticas y especialmente filosófico-políticas, fíjense, los grandes creadores de sistemas filosóficos han tratado también el tema de la política de una u otra manera y los grandes filósofos políticos tienen también sistemas filosóficos e ideas más amplias. En ese sentido, se puede afirmar que las ideas, especialmente filosófico-políticas, hayan tenido siempre una influencia relativamente importante en los acontecimientos políticos, que esas ideas dirigen, que esas ideas motivan y que dan lugar, por ejemplo, a esto, ¿no? A la revolución bolchevique, al ejercicio del poder dinástico en los países coloniales de Inglaterra, o a la destrucción y a haber derruido el muro de Berlín. Entonces, las ideas influyen, pero también hay la otra influencia, ¿no? Cómo acontecimientos motivan, dan lugar a análisis y a posiciones, a desarrollo de pensamiento político que se inspira en esas ideas. Entonces, la relación es una relación bidireccional, no se puede reducir a que las ideas influyen en la política o los hechos políticos motivan las reflexiones teóricas. Como ejemplo podemos poner, ¿no? Marx, ¿en qué se ha inspirado? Por ejemplo, para el programa del Manifiesto Comunista que estudió con Engels, ¿no? Tiene alrededor de unas 16 tareas que debería realizar el proletariado después de la Revolución Socialista. ¿De dónde obtuvo esas tareas? Solamente dedujo, pensó, o había alguna influencia de hechos políticos que le motivaron a escribir eso. Sin duda que hubo muchos, ¿no? En los años 70 del siglo XIX, la Comuna de París fue un gran incentivo, aunque la obra del manifiesto es de 1844, está claro también que algunos conceptos los introdujo en una nueva versión que hubo después de la Comuna de París. Entonces, hay acontecimientos históricos que influyen también sobre las ideas. Las ideas no se dan en un plano neutral, en un escenario, por decir así, asexuado, ¿no? Sin ninguna tendencia, sin ninguna posición, sin ningún carácter. Al contrario, son los hechos que los autores ven, que los ven de cierta manera, los que les inspiran a desarrollar ideas y pensamientos, especialmente filosófico-políticos. Entonces, la otra influencia también se da.
la política como los grandes acontecimientos influye sobre el desarrollo de las ideas políticas, como también las ideas influyen para que se produzcan los acontecimientos. Bien, y finalmente tenemos esta columna que está al medio, que es la columna de el estudio académico de la política. Y este estudio puede referirse tanto a la primera columna como a la segunda columna. Y generalmente incluye una combinación de ambos que da lugar a una explicación más comprensiva, es decir, que se comprenda mejor cómo sucedió, por qué sucedió algo. Y aquí la línea siempre es la historia, ¿no? La línea que conduce el conocimiento de la política es siempre la historia de la política. Y no es solo la historia de los grandes acontecimientos, sino también de las grandes ideas, relacionando ambos, es decir, relacionando tanto los grandes acontecimientos, por ejemplo, eh, la revolución bolchevique, que está señalada acá con la foto que ustedes ven, que está referida con la foto de Lenin dando un discurso. Y esos acontecimientos desde antes, no solamente desde octubre del 17, 1917, sino antes también, por ejemplo, a la revolución de 1905, que fue fuertemente reprimida y que fue una experiencia para la revolución posterior del 17. Entonces, la historia es el hilo conductor que permite a esta segunda columna, que son los estudios especializados de la política. ¿Qué quiere decir especializados? Que tienen siempre cortes. Si hablamos de la revolución bolchevique, ¿cuándo empieza? Alguien podría decir en 1905, porque ahí se dio la primera revolución que fue sofocada, reprimida. Puede ser, pero también puede ser antes, ¿no? Los acontecimientos de cambio de siglo, por ejemplo, la Rusia zarista, la historia inmediatamente anterior de la dinastía Romanov, es decir, la historia política de Rusia, etcétera. En ese sentido, la segunda columna se refiere a los estudios siempre dirigidos eh, por el hilo conductor de la historia política, que por otra parte incluye una presentación de las ideas y también una relación entre ambas, ¿no? Entre el mundo intelectual teórico de la política, que tiene una fuerte impronta filosófica, y por otra, los acontecimientos dados en la línea de tiempo y que tienen sus respectivos protagonistas. Entonces, combinar ambos y estudiar los fenómenos políticos, haciendo referencia tanto a las ideas como a los acontecimientos y su mutua influencia, es el trabajo académico que se da específicamente desde el punto de vista de la historia. Ahora bien, no hay en esta segunda parte, en este segundo bloque, que son los estudios académicos de la política, especialmente históricos, un solo discurso. Si ustedes leen, por ejemplo, los textos, ahora ya no hay a disposición, ¿no? Pero hace 40 años, por ejemplo, había bastante disposición de los libros de la Academia de Ciencias, de la URSS, del editorial Progreso y de todos quienes defendían la revolución, mostrando lo que habría sido el desarrollo de la revolución y la obra monumental, por ejemplo, de Lenin, que aparece como alguien totalmente íntegro en sus concepciones y consecuente con su labor. Pero bueno, esa es la historia oficial narrada por los funcionarios de un Estado que les paga
el Estado para que produzcan eso. Entonces, no hay que pensar ingenuamente que este segundo bloque es un bloque donde se revela la verdad de la política, relacionando los grandes acontecimientos con las ideas, sino es también un escenario en el que se dan ismos, es decir, se dan tendencias, se dan corrientes, se dan simpatías y antipatías, se dan perspectivas sesgadas, análisis con fuerte componente subjetivo sobre la importancia, valor e inclusive sobre los hechos que vale la pena remarcar en un proceso. Les decía que en este segundo bloque importa mucho la línea de tiempo. ¿Y eso qué significa? El inicio y el final de un proceso, por ejemplo. ¿Cuándo comenzó la revolución bolchevique? Había que decir a fines del siglo XIX y terminó, bueno, podría alguien decir terminó en 1991 con la eclosión de la URSS, o alguien puede decir con la muerte de Lenin. Bueno, eso también depende, ¿no? Eso es arbitrario, es totalmente subjetivo. El historiador, el escritor, el estudioso señala el principio y el final. Además que dónde, no solamente en la URSS, ¿no? Porque la revolución no solamente aconteció en la URSS, también estuvieron involucrados varios países y fue muy importante la Primera Guerra Mundial, porque los alemanes, por ejemplo, crearon el tren cerrado que trasladó a Lenin precisamente, ¿no? Bueno, entonces es el estudioso, el académico, que señala de cuándo hasta cuándo, que señala dónde, esos son los cortes de su trabajo, de su estudio, que tanto incluye la parte de los acontecimientos como la relación de estos acontecimientos con el pensamiento, las ideas que se dieron y que permiten comprender los acontecimientos mismos y las publicaciones, las ideas de los distintos autores. Entonces, en este segundo bloque encontramos sobre la política los estudios de la política en cuanto a las ideas políticas y en cuanto a los acontecimientos políticos, con delimitaciones temporales, espaciales, pero también con las propias, la propia proclividad del autor a mostrar, según su propia preferencia, alguien que es crítico del marxismo va a mostrar de una manera muy diferente a lo que los funcionarios pagados de la Academia de Ciencias de la URSS escribieron cientos de libros referidos, por ejemplo, a la revolución bolchevique. Incluso, bueno, si alguien no tiene una posición política fija, estable y, digamos, evidente, se puede asumir que su posición sea un tanto más objetiva, pero tampoco en los temas políticos se presume que hay total objetividad. Sobre la revolución bolchevique, por ejemplo, hay un libro muy pequeño y extraordinariamente bien escrito de John Reed que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo. Un periodista norteamericano que vivió lo que fue octubre del 17 y escribió eso de los 10 días de ese mes, ¿no? Un texto realmente brillante de un periodista norteamericano que tenía cierta proclividad al socialismo, etcétera, pero que sin duda muestra con bastante objetividad lo que pasó. Entonces, vamos a encontrar también este tipo de estudios, fíjense. En este caso, de lo que se llama la historia inmediata, ¿no? Él reportó como periodista lo que estaba viviendo el mundo en ese lugar, es decir, el mundo era testigo a través de las noticias de los periodistas y de él, por ejemplo,
de lo que pasaba en octubre del 17, especialmente en Moscú. Bueno, entonces hay esos estudios también. Entonces vamos a encontrar estudios de distinto tipo, con cortes más o menos largos, con escenarios más o menos amplios, con protagonistas más o menos detallados, con ideas más o menos expuestas, pero siempre con una tendencia, la tendencia, el perfil, la proclividad del autor respecto de esos acontecimientos que está señalando. Bueno, ahora bien, volvemos un poco, entendiendo estos tres sentidos, a la diferencia entre filosofía política y teoría política. Bueno, hasta aquí estos tres ámbitos pueden dar lugar a comentarios, pueden dar lugar a opiniones, tienen la palabra al respecto, si alguien quiere preguntar algo también. ¿Qué opina de este tema que acabamos de ver? Doctor, disculpe, Juan Arano, pregunta. Adelante, Juan. Dígame, en el ámbito de un principio político, ¿esto nace a raíz de la gente que impulsa? Bueno, no estoy usando tal vez las palabras adecuadas, pero eso nace con la efervescencia de la gente, o primeramente se planifica, digamos, cómo podría ser una tarea reivindicativa, digamos, de derechos. Y además, ¿cómo, ¿cómo se llega a organizar todo esto? ¿O es espontáneamente sale la gente y grita y etcétera? Por favor, doctor. Sí, lo que señala usted tiene que ver cabalmente con el tercer sentido, ¿no? Es decir, los grandes acontecimientos, los actores. Ahora, una revolución, por ejemplo, es premeditada, planificada, medida y realizada según los planes, o es algo espontáneo, de efervescencia. Bueno, eso depende del caso, ¿no? No hay una receta ni tampoco se puede generalizar. También es posible que algo más o menos planificado, no mucho, se desborde. Por ejemplo, la Revolución Francesa se ha desbordado con la época del terror. La época del terror ha sido fatal, ¿no? Es algo realmente impresionante cómo se hacían listas diariamente de la gente que iba a ser guillotinada. Y eso se publicaba en un pasquín, un personaje, Marat, publicaba en un pasquín que se llamaba la Voz del Pueblo, me parece que se llamaba, y la lista implicaba que los arresten y los guillotinen. Es decir, ¿eso estaba dentro de los planes? No. Fueron los excesos de la revolución que terminaron guillotinando al propio Robespierre. Entonces, el que impulsó la época del terror, el que dio pautas para que primara esa violencia sin límite, terminó cobrando la vida del mismo. Entonces, ¿eso estaba planificado? No, nada de estaba planificado. ¿Qué estaba planificado de la revolución? Muy poco. Pero había críticas de los pensadores a la monarquía, a la aristocracia, a la falta de que haya igualdad entre los ciudadanos, por ejemplo, para tener representantes o participar de manera directa en instituciones de deliberación. Entonces, esas críticas que no decían levántense, ¿no? Ni mucho
ni nada por el estilo, eran más críticas al sistema. Por ejemplo, lo de Rousseau que acabo de mencionar, o de Montesquieu sobre las leyes. Eso, quienes entendían, lo volcaban en acciones que podían ser de insurrección. Ahora, hay también espontaneísmo, ¿no? Y el espontaneísmo puede aplastarse también. Ustedes han debido conocer, por ejemplo, hace poco tiempo, un mes, incluso, bueno, un mes y un poco más, estas manifestaciones masivas en Cuba, ¿no? Que no se dieron antes, fíjense. Ahora, fueron planificadas, seguramente que no, han sido espontáneas por el hastío de la gente que, aparte de soportar la pandemia, tienen que soportar un régimen de escasez, de falta de recursos y de gran cantidad de bienes básicos para la sobrevivencia y que, bueno, terminan saliendo y manifestándose. Entonces, los casos hay que estudiarlos por separado, ¿no? No se puede decir que son importantes solo los movimientos planificados que terminan a la perfección según el plan. Eso no existe. No existe en la política que se planifique un conjunto de acontecimientos, por ejemplo, de toma del poder y se realicen a la perfección. Siempre hay la variable del azar, siempre hay la variable de lo que puede alterar el plan. Y la realidad siempre es mucho más compleja y dinámica que lo que cualquier plan puede prever y puede esperar influir. Y en ese sentido, por mucha planificación, y no es tanto la planificación aquí de los intelectuales, teóricos o filósofos, ¿no? Aunque Marx escribió lo que hay que hacer, ¿no? Las 16 tareas de la revolución socialista. No, sino es más de los que están en la pomada de la revolución o en el centro de la movilización. Y esas son personas que toman decisiones sobre la marcha, pueden tener planes bien realizados, pero también son conscientes de que la política no es un aparato de relojería en que todo va a salir perfecto y a tiempo. No, la política siempre tiene sorpresas para quienes han planificado, han pensado acciones políticas y las dirigen y las lleven a cabo de acuerdo a sus expectativas. Entonces, puede ser totalmente espontánea una movilización, totalmente circunstancial, accidental. Puede ser motivada por ciertas ideas y que termina en una depravación política, ¿no? Como fue la época del terror. La época del terror fue vista en Europa como canibalismo político, ¿no? Que los burgueses franceses estaban protagonizando y estaban soliviantando a masas de ignorantes a que prácticamente se comieran vivos a los monarcas de la más antigua aristocracia europea. Esa era la propaganda, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, no hay una sola forma, nunca se realiza el plan a la perfección. Puede dar resultado el plan, siempre hay factores del azar y siempre hay que contar con la espontaneidad, es decir, con el hecho de que espontáneamente va a haber manifestaciones de grupos, de personas, etcétera. Bien, vamos a volver ahora a la teoría política. La teoría política se diferencia de la filosofía política. Aquí en el primer ámbito es más filosofía política lo que vamos a encontrar. Ideas y pensamiento político universal, el deber ser, cómo se debería realizar el gobierno, etcétera. Esto es más filosofía política. Y teoría política va a estar más en el segundo ámbito, es decir, el estudio de la política, el estudio y sistematización del pensamiento sobre la política, es decir, sobre esto, fíjense.
Se entiende actualmente que la teoría política está separada de la religión y de la filosofía. Es decir, hay un vínculo entre la religión y la filosofía, y eso lo hemos visto, por ejemplo, ahora con grupos extremistas. Y la filosofía más se le entiende como filosofía política, como creación de pensamiento. Y la teoría es más el estudio de ese pensamiento, pero también, como hemos visto, el estudio de los grandes acontecimientos. Como articulación de las ideas políticas modernas incluye la soberanía y la organización del Estado democrático, donde se realiza el ejercicio activo y legal de la autoridad y el poder. Es decir, además habría en este ámbito, que es el tercero, actualmente, digamos, principios del siglo XXI, algunos temas especialmente importantes, por ejemplo, la organización del Estado, cómo se organiza el Estado en el siglo XXI y, por ejemplo, las pautas de organización democrática, porque, bueno, la organización del Estado socialista no tiene muchas variedades, ¿no? Es una organización vertical sin centralismo democrático, aunque dice que tiene, con un fuerte culto a la personalidad y por lo tanto sin posibilidad de crítica, etcétera, etcétera. Entonces esas características son recurrentes. En cambio, la organización del Estado democrático sí admite distintas variantes teórico-prácticas, es decir, justificaciones teóricas que dan lugar a formas específicas de organización política, de ejercicio del poder, de la autoridad. Entonces, eso también es parte de la teoría política, es decir, es parte del pensamiento, las ideas, pero no con una, diríamos, ambiciosa extensión, con un ambicioso alcance, que sean grandes sistemas, como puede ser el sistema de Marx, el sistema de Hegel, el sistema de la Ilustración francesa, dando lugar a pautas clásicas. Y en ese sentido, se puede hacer teoría política, no necesariamente estudiando las ideas, aunque sí es necesario conocerlas, ¿no? Si yo voy a proponer, por ejemplo, una forma de organización de la autoridad, y eso me convierte en teórico político y también en politólogo, debo conocer los grandes sistemas filosóficos. Y es recomendable también que conozca la historia política, es decir, este ámbito, el tercero, para que siempre sea el ámbito empírico. La politología exige hoy día que cualquier aseveración política con sustento teórico tenga una base empírica, es decir, tenga un sustento empírico, y eso es referir casos, referir hechos, referir ejemplos para que se comprenda mejor la teorización. La misma palabra teoría, aquí está en griego, que significa teoría, significa observar, meditar, estudiar. También se entendía como ver, fíjense, observar, ver, o ver algo directamente, por ejemplo, una fiesta, o mandar a alguien para que vea lo que pasa en la fiesta. Eso significaba teoría originalmente. Entonces, aquí está también el componente empírico de la teoría, que no necesariamente se da en la filosofía política, que puede darse en la filosofía política un estudio deductivo a partir de ciertos axiomas que den lugar cabalmente a establecer el deber ser de la política. ¿Bien? Hoy teoría es el conjunto de ideas en un sistema con hipótesis, reglas y aplicación. Es lo que les decía, ¿no? Es un articulado de proposiciones que tienen hipótesis, que tiene base empírica, que tiene deducciones, conceptos, definiciones, y por lo tanto siempre hay que pensar qué es la sistematización del pensamiento sobre la política, que
incluye eventualmente el estudio de la filosofía política como los fundamentos, pero está separada la teoría. Actualmente, la politología especialmente se la conceptualiza separada de la filosofía política, con base empírica y con pensamiento hipotético que se puede justificar deductivamente y que se puede mostrar inductivamente con los casos. Incluye la soberanía, la organización, la autoridad, el poder. Entonces, así vemos la diferencia entre la teoría política y la filosofía política. Ahora vamos a ver otras diferencias, por ejemplo, con la ciencia política, que no es lo mismo que las ciencias políticas. Estas diferencias también son importantes para comprender mejor la filosofía política. No vamos a ahondar mucho sobre esto, porque esto más corresponde al campo de la politología, ¿no? Yo soy politólogo, diría alguien, entonces, ¿qué haces? La ciencia política, ¿no? Y teoría política también, pero más ciencia. Y filosofía política, no. Eso se da especialmente desde Maquiavelo, ¿no? En el siglo XVI, principios del siglo XVI, cuando él separa la filosofía política con contenido ético, con proposiciones morales, por ejemplo, en la Edad Media, en la Antigüedad, de lo que él entiende que es la política y su estudio, que es efectivamente para él, él establecer reglas generales para el príncipe, para el que tiene el poder, con el propósito de mantener el poder y de aumentarlo. Bien, ¿qué se entiende hoy por ciencia política? O diríamos la politología en sentido estricto, porque el politólogo, no, yo soy politólogo, no hago teoría, necesita conocer teorías políticas, no de filosofía, pero sí de personas que han pensado los temas políticos, y actualmente hay una gran cantidad de esos pensadores, ¿no? Lichtbart, por ejemplo, es un pensador muy reconocido, Robert Dahl es otro, son politólogos que tienen conocimiento de la historia, tienen conocimiento de la filosofía, tienen conocimiento de la teoría, pero su trabajo es más focalizado en lo que puede servir para la organización del Estado, para las relaciones de gobierno. Se diferencia la ciencia política de la filosofía y de la teoría porque estudia más el detalle, o sea, tiene más, diríamos, utilidad práctica para proponer medidas de políticas de gobierno o políticas gubernamentales. Entonces, el politólogo no tanto es alguien que hace teoría política, menos filosofía política, no es alguien que escribe libros sobre sistemas, por ejemplo, puede hacerlo eventualmente, es necesario, ¿no? Por ejemplo, sistemas electorales, es necesario que eso sea estudiado por un politólogo con conocimiento filosófico, y eso sirva para una gestión gubernamental o sirva también para una política pública. Es decir, vamos a hacer una política pública que consiste en realizar el censo, por ejemplo. Entonces, un politólogo estudia la conveniencia de esa política con lo que implicaría en cuanto a beneficios, en cuanto a costos, la realización de esa política. Entonces, son decisiones que toman las autoridades para realizar en un futuro más o menos próximo algunos objetivos políticos que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, con la organización del Estado, y que también involucra a distintos actores. Eh, esa es esas son las políticas públicas, que en el mejor de los casos se convierten en políticas de Estado. Las políticas de Estado se diferencian de las políticas gubernamentales porque la política de Estado
es algo que va a cumplir un gobierno y el próximo y el próximo, porque todos están de acuerdo que eso es lo que hay que cumplir, eso es lo que hay que realizar. En cambio, las políticas gubernamentales se restringe su cumplimiento al partido de gobierno y también a sus aliados durante el tiempo que tienen el poder político. Y normalmente en las sociedades con menor cultura política asume un gobierno diferente al anterior y hace como si no existieran esas políticas y comienza todo de cero. Entonces esa es la diferencia entre políticas gubernamentales y políticas de Estado. Las políticas públicas pueden ser para un gobierno o para varios gobiernos y tienen la diferencia que las políticas de Estado tienen mayor consenso y que todos reconocen que es eso lo que hay que realizar a largo plazo, es decir, independientemente del gobierno del momento. Y finalmente, bueno, las ciencias políticas, a diferencia de la ciencia política, incluye un conjunto de conocimientos, estudios e investigaciones más amplio que solo la politología. Es decir, la politología es en sentido estricto la ciencia política, que puede estudiar la gestión gubernamental, las políticas de Estado, que puede estudiar y proponer políticas públicas para resolver problemas eh, relevantes en el contexto social y que supone un conocimiento técnico muy especializado con algunas técnicas para, por ejemplo, elaborar políticas públicas y para establecer recomendaciones en distintos niveles, por ejemplo, a nivel local o nacional. Las ciencias políticas, en cambio, es un conjunto de varias disciplinas que tienen por objeto la política. Aquí se excluye naturalmente lo que hemos visto antes, ¿no? Que es la teoría y la filosofía política. Son ciencias positivas en el sentido de que son disciplinas que despliegan métodos específicos para tratar el objeto político y que tratan, por ejemplo, la historia de la política, esa es una disciplina, historia política, que tratan, por ejemplo, el tema de las culturas llamadas primitivas y su organización política, esa es la antropología o la etnografía política, que trata, por ejemplo, temas como la religión, y sus vínculos con la política en algún determinado contexto, espacio temporalmente delimitado, que puede estudiar la teoría política como sustento de esas acciones y que da lugar a otras disciplinas, incluida, por ejemplo, la economía, y hay economía política también, la psicología, hay un enfoque psicológico de la política, e incluso otras disciplinas más pragmáticas, como por ejemplo el mercadeo, ¿no? Pues lo que se llama el marketing político, como crear candidatos de la nada que simplemente por el mercadeo, es decir, por la imagen vendida a los electores, puede ganar elecciones. Entonces, aquí hay una gran cantidad de conocimientos positivos con fines prácticos. Finalmente, hay una distinción que se hace hoy en la politología que incluye la diferencia entre la política, que tendría estos sentidos, y también lo político. Hay diferentes ideas al respecto. Los que hablan de lo político hacen más referencia a esto, ¿no? A lo que decide la política en un contexto. Es decir, en la médula de la decisión de los temas políticos, ¿dónde está? Puede estar, por ejemplo, en la toma del poder o en la forma de ejercicio del poder o en la organización del poder. Eso hace referencia a lo sustantivo de la política,
y de las posibilidades de mantener o de transformar la organización política de un entramado específico. Pero bueno, ese es otro concepto que vale la pena tener en cuenta, como también vale la pena tener en cuenta las diferencias entre ciencia política y ciencias políticas, teoría política y filosofía política, y cómo la filosofía política eh, es parte de un estudio bastante amplio de la política, aunque con una perspectiva especial, que es la que le da esta consideración de temas del deber ser y de perspectivas vinculadas con contenidos axiológicos, éticos y también con una visión de futuro para la sociedad. Bien, con esto habríamos terminado. Aquí se acaba esta diapositiva. Voy a dejar de compartir. Eh, No sé si tienen, a ver, antes de dejar de compartir, si tienen algún comentario, alguna pregunta, si no, habríamos terminado esta parte. Doctor, Sí, adelante. como había indicado, los acontecimientos influyen a las teorías y las ideas a los acontecimientos. Y según los autores, yo también pienso que algo determinante es la subjetividad del autor. ¿Estaría bien? La subjetividad es siempre influyente en cualquier escrito u obra o tratado. ¿Está bien, doctor? Lo que dice Sergio sí es comprensible y se puede aceptar, ¿no? Ahora, ¿de qué autor hablas? Los politólogos se jactan de que son objetivos, son imparciales, de que no influye en ellos ninguna tendencia ideológica, lo que no es cierto, ¿no? En ninguna teoría, sea política o de otra disciplina, hay absoluta neutralidad, hay absoluta objetividad, porque incluso de dónde proviene el autor influye. Ahora, en los filósofos también, ¿no? Es mucho más evidente y fuerte esa influencia. La clase social, la identidad étnica, el, la nacionalidad, la religión o el carácter ateo que tenga el autor, todo eso influye en los escritos filosóficos de los autores. ¿Qué se puede decir? Es la subjetividad. Es decir, lo que tú llamas la subjetividad podemos entenderla, por ejemplo, en esos aspectos, ¿no? Y también otros, por ejemplo, la, la forma de ser de los autores, ¿no? Cómo son, si tienen un carácter más extrovertido, por ejemplo, si la psicología del autor también influye, sin duda. Entonces, estos aspectos está bien señalarlos como tú haces y tenerlos presente el momento de comprender las distintas teorías y las distintas filosofías también. Voy a dejar de compartir y, bueno, tomando en Gracias, cuenta lo que a ti, Sergio, tomando en cuenta lo que decía Sergio, les voy a mostrar lo que ustedes han elegido, ¿no? Y pueden ver. Por ejemplo, aquí, a cualquiera de estos, digamos Mao Zedong. ¿Quién era Mao Zedong? Era un personaje de clase media, un profesor relativamente pobre, que estudió el marxismo y que tenía sin duda grandes ambiciones. Entonces, su condición, como la cual de cualquier otro, ¿no? Y lo he tomado al azar para tratar precisamente el tema, ¿no? En el caso de Sergio, Rousseau y Nietzsche, ¿no? Nietzsche también. ¿Quién era Nietzsche? Era el niño que iba a ser pastor, que iba a ser un pastor luterano, es decir, que iba a realizar la expectativa de su familia, de su madre, especialmente en un hogar de mujeres, porque claro, su padre murió y era su hermana y su madre. Entonces, todo eso influye, fíjense, el hogar, el crecimiento, las creencias religiosas, el legado de los padres, la condición económica,
la posición social y, bueno, el momento en que vivió. Cuando vivió Nietzsche, vivió en el siglo XIX, ¿no? 1844, 1900. ¿Y a qué clase social pertenecía? ¿Con quiénes trabó amistad? ¿Con quién se peleó? Porque todo eso, claro, influye de manera tal vez no muy evidente, pero para comprender a fondo lo que son las ideas y quienes las expresan, es necesario. Y más si se trata de temas políticos, porque él vivió en una época en que, claro, tenía cierto prestigio y expansión el socialismo como el liberalismo, y a las dos tendencias las critica como tendencias de gente ignorante, etcétera. Entonces, cualquiera sea, Martin Heidegger, por ejemplo, se lo acusa mucho de haber sido proclive al régimen de Hitler, ¿no? Y él fue rector de la Universidad de Berlín en el tiempo de Hitler, es decir, y hasta algunos escritos podrían asumirse como defensa o como argumentación o justificación del nazismo. Entonces, los aspectos subjetivos están siempre presentes. El contexto político está siempre presente. La influencia de las ideas, sea en sentido amplio o sea estrictamente filosóficas, están siempre presentes. Entonces, lo que dices es muy adecuado, Sergio. En tu caso, Sabater y Sun Tzu, vas a trabajar los dos. También, obviamente, ¿no? Sabater es un pensador que ha muerto en este siglo XXI, ha escrito más en el siglo XX, con mucho realismo, con mucha, diríamos, conveniencia para entender los temas, por ejemplo, políticos de su tiempo, de lo que llamaríamos la modernidad, la posmodernidad, y eso también influye para comprender sus ideas. Y lo mismo a este otro pensador, perdón, eh, no lo he visto mal, no es Sergio, de Sergio es Rousseau y Nietzsche, yo hablaba de Sandro, pero se aplica también lo que he dicho. Bien, no sé si tienen algún otro comentario. Doctor. Disculpe, doctor, Sí. perdón, respecto a Mao Zedong, tercera potencia mundial, se dice, ¿no? Bueno, eh, pero algunos que justifican ello, lo contrario, y dicen de que en China han matado millones de miles o millones de chinos. Sin embargo, en otra opinión que leí por ahí dice, si no hubieran muerto esos miles o millones, tampoco China hubiera sido potencia. ¿Qué de si esto de verdad puede haber en esto, doctor, por favor? Disculpe, ¿qué año ha dicho? No le capté eso. En 1966 empezó la revolución china. La revolución de Mao es anterior, no es de los años 60, es de los años 40 aproximadamente, y hubo lo que se llamó el gran salto, ¿no? El gran salto era la aplicación de las políticas de Mao para cambiar efectivamente el régimen capitalista que se tenía retrasado por un régimen socialista. Y ese gran salto ha ocasionado mucha pobreza. Se cuenta alrededor de 40 millones de personas que murieron de hambre, precisamente porque la aplicación de las políticas maoístas, que tampoco son plenamente marxistas. Los maoístas se ufanan de tener políticas que se parecen a las políticas marxistas, pero no son estrictamente marxistas, y eso
implicaba un extraordinario culto a la personalidad, la revolución cultural de la mujer de Mao, que cambió la educación y una serie de medidas, por ejemplo, de difusión de siderurgia doméstica casi para desarrollar la industria. Y además de los problemas que no pudo resolver por situaciones de sequía y demás que dio lugar a hambruna, pero que mató a decenas de millones. Se cuenta hasta 40 millones de gente muerta por hambre, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podía hacer Mao? Debería hacer otras cosas. Bueno, él respondió a su época, hizo lo que cualquier persona de su clase social, una clase social media, sin muchos recursos, que veía el sufrimiento del pueblo, que veía que abrazó una ideología marxista y que fue capaz de difundirla de manera muy sencilla, ¿no? Todos los escritos de Mao están dirigidos al pueblo, ¿no? No es a la academia. Son escritos para que el pueblo los conozca, los viera y los repitiera. Ese es el más famoso, es el libro rojo de Mao, ¿no? Que se enseñaba en las escuelas, en los colegios y que los estudiantes, los niños deberían repetir de memoria, y donde están las pautas del régimen socialista chino. Ahora bien, ese régimen, por reformas en los años 70, se volcó hacia el capitalismo, pero un capitalismo totalmente diferente al capitalismo clásico. Las pautas del capitalismo clásico en la política es que haya elecciones y que haya renovación de dirigentes, es decir, no puede ser el mismo que se repita una y otra vez. Tiene que haber realización del principio que se llama pro tempore, que significa que todo gobernante es tal por un tiempo, no es indefinidamente, es gobernante por un tiempo y se lo cambia después de ese tiempo. Ese es un principio. Y claro, eso no hay en la China actual. Pero lo peor es que hay un solo partido y no hay las condiciones económicas del capitalismo, que es el libre emprendimiento, por ejemplo, industrial. Es decir, el Estado permite que cualquier persona que tenga cierto capital emprenda una empresa, una fábrica, etcétera, y no hay resquicios jurídicos que lo impidan. En la China de hoy hay un capitalismo, pero tan pervertido desde el punto de vista teórico que ya no es capitalismo, es capitalismo para exportar bienes, para comerciar con el resto del mundo, para que haya cierta explotación de la mano de obra con la generación de plusvalía, pero esa plusvalía no va a empresas privadas, sino va a empresas públicas donde tienen injerencia los miembros del partido. Es decir, un sistema totalmente provechoso y con grandes beneficios para los grupos encaramados en el poder y que se quedan indefinidamente. Es decir, que se quedan sin posibilidad de removerlos por decisión popular en las elecciones. Es decir, no hay elecciones, no hay libre emprendimiento, no hay el riesgo de pérdida ni de usufructo y utilidades, sea por plusvalía capitalista o como fuere, y hay una definición de tareas económicas con explotación de gran cantidad de fuerza de trabajo que siempre beneficia a las empresas estatales que no son propiamente estatales sin dueño,
sino que tienen conglomerados de los mismos políticos chinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando ni de capitalismo ni de socialismo, de un régimen híbrido sin las cualidades del capitalismo, tiene también sin duda desventajas y situaciones deleznables el capitalismo, pero nada provechoso se realiza en China. Y usan los que tienen el poder para beneficio propio de las élites gobernantes las ventajas del capitalismo a nivel internacional y también a nivel nacional porque no se garantiza el empleo perfecto, sino hay también un mercado de trabajo que da lugar a la sobreexplotación y la generación de plusvalía. Entonces, es importante conocer el decurso de la historia de China y también ir más allá, no solamente de los años 30 o 40, cuando se produjeron estos problemas, se produjo la muerte de millones de personas por inanición, sino también atrás, ¿no? La época medieval, la Armada Imperial, por ejemplo, China, la conquista del mundo, la ruta de la seda, que son aspectos históricos más antiguos y que permiten entender parte de la cultura política y la cultura económica. Hegel dice que la historia comienza en China y comienza con el Estado chino. Y el Estado chino es para él la forma más primitiva de Estado, porque es un Estado teocrático sin libertad. La consumación perfecta de la libertad es la libertad política. Y eso significa un Estado democrático como el que se dio después de la Revolución Francesa y cómo la Revolución Francesa influyó en eso, en el resto de Europa, particularmente en el siglo XIX. Entonces, según Hegel, aunque la historia comienza en China con el Estado teocrático, ese comienzo de la historia es del espíritu del pueblo más primitivo, más carente de libertad, más sometido, más sojuzgado a uno solo, el emperador chino, que sobre los huesos de los que trabajaron la gran muralla edificó sus grandes construcciones. Entonces, esas son las apreciaciones, por ejemplo, de Hegel en el siglo XIX. Ahora, respecto de la historia reciente de China, hay que tener en cuenta, como digo, el tiempo de Mao, las décadas que gobernó y los problemas que no pudo resolver, por ejemplo, estos de la sobrevivencia o la muerte por inanición, y después las reformas. Deng Xiaoping se llama, el que hizo las reformas de convertir el socialismo maoísta en este sistema híbrido tan conveniente para las burocracias políticas encaramadas en el poder de por vida y como dinastías, y aprovechar las ventajas de comercio capitalista con el resto del mundo, aprovechando también la explotación interna de mano de obra en un sistema en que no hay libre emprendimiento, sino hay a título de empresas públicas el usufructo de estas élites. Esos son algunos temas que creo que vale la pena señalar respecto de la economía china y su ética también. Por ejemplo, para ellos, copiar, robar el modelo no está mal. Es parte de la vida económica reproducir, simplificar el modelo. Hay una palabra, no me acuerdo la palabra exactamente para eso, que es como una cualidad económica, poder simplificar, reducir al mínimo un bien para hacerlo extraordinariamente más barato y obviamente más perecedero. Bien, hemos llegado a la hora. Si alguien... A usted, Juan, gracias por su participación. Agradezco a todos quienes participan con comentarios, preguntas, y yo les voy a dar
ahora cuando termine la clase y la, las diapositivas, y les voy a pasar también algún texto que yo escribí en el que hablo de la China y esta cultura política y económica de copiar, de robar, de reducir al máximo lo que ha dado lugar a su repunte económico, ¿no? Sin duda hay mucha inventiva, pero también hay mucho robo de prototipos, de tecnología que no es propia, pero además no es la reproducción de esa tecnología, sino su simplificación. En eso la capacidad china es inigualable, ¿no? Bien, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos el día miércoles. Hasta luego.